El día de hoy estaremos indagando un poco sobre el tema de la arquitectura distópica. Para entender qué es la arquitectura distópica hay que entender el término distopía, y para ellos hay que saber la diferencia entre la distopía y la utopía. La utopía es vista como un mundo mejor para la civilización, que todos conviven en paz y armonía, ya que esta en su mayoría es perfección y no existe ningún tipo de problema en la humanidad. En cambio, un mundo distópico es en el que se nos presenta una catástrofe dentro de la civilización humana. La distopía se entiende por espacios que resuelven en el mínimo de dimensiones las actividades y necesidades humanas. También se entiende como una representación ficticia de una sociedad futura con características negativas causadas por la humanidad. La distopía también la vemos reflejada en libros distópicos, que gracias a la imaginación de los escritores podemos saber cómo ven ese ambiente, y es también como vemos reflejadas en los escenarios de las películas. La distopía la podemos ver en libros, como en series y mayormente en películas. Este se presenta en el género distópico, como el de ciencia ficción, en el futurista. Ese tipo de cinematografías las podemos observar en cómo las historias en la que hablan de un mundo que pasó de estos personajes, pasa de ser de un lugar pacífico, lleno de armonía, a toda una catástrofe, generalmente creada por el ser humano. En estos espacios podemos ver y observar estructuras de edificaciones que resisten o han pasado por una guerra y se mantienen casi en su totalidad intacta, más bien no siempre llegan a ser del todo funcionales. En estos tenemos como ejemplos de películas de Meg Room, Los Juegos del Hambre, Divergente, entre otras. En estos vemos como un grupo de personas que son privadas de su libertad tratan de huir de estas catástrofes. En estos escenarios nos muestran cómo las estructuras de edificaciones están completamente destruidas, pero más bien las siguen utilizando para su completa funcionalidad, como en el que vivan personas, se refugien. Entonces a eso nos queremos desplayar con el tema distópico, porque el distópico habla de que pasó una catástrofe, pero sigue siendo funcional, más bien no en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queremos referir con distópico? ¿Que pasa una catástrofe? Sí. ¿Que vemos cómo es funcional? Medianamente, pero es funcional al final de cuentas. La arquitectura distópica se caracteriza por espacios que reflejan la desolación, el control social y la decadencia. Algunos elementos comunes incluyen el diseño brutalista, el cual tiene el uso de hormigón expuesto y formas masivas que transmiten una sensación como de opresión. También están los espacios cerrados, que son edificios que limitan la interacción humana, como complejos de viviendas u oficinas cerradas. Después está la tecnología dominante, las cuales son estructuras que incorporan tecnología de vigilancia como cámaras u drones integrados en los diseños. También está la desigualdad social, que son zonas que contrastan el lujo y la pobreza, como rascacielos modernos, rodeados de barrios en ruinas. Y después está la naturaleza aplastada, que es la presencia limitada de espacios verdes u su uso como decoración artificial, mostrando la desconexión con la naturaleza. Les hablaré sobre un arquitecto el cual es muy reconocido por sus obras. Este arquitecto se llama Dionisio González, el cual ha hecho casi 100 obras relacionadas a este tipo de arquitectura, con los conceptos de creación y destrucción. Su arte con esas obras que ha creado recorre 10 años de trabajo en el cual reflexiona cómo habitamos el entorno de nuestro planeta. Estos modos de habitar generan el problema de nuestra relación con la naturaleza y el naufragio social. Y así fue como el artista se inventa nuevas realidades en las que coexisten el caos y la belleza, dando soluciones de cómo deberían haber sido estas construcciones, edificios, hogares o casas. Lo que hizo para plantear estos escenarios fue reinventar paisajes y espacios de todo el mundo a partir de fotografías que él había tomado en el sitio, que luego modificaría digitalmente. El artista reflexiona en sus obras con los conceptos de creación y de destrucción,
de ruina y de su habitabilidad. Él nos dice, y cito con las siguientes palabras: nunca antes la arquitectura había estado tan alejada, tan desocupada de la socialización de los espacios. Esta forma de habitar se podría definir como la arquitectura de la violencia y la seguridad. Estas nuevas estéticas de la seguridad, junto con la proyección de espacios fulgurantes de la cultura y de entretenimiento, están sembrando el territorio tecnológico y urbano de las ruinas distópicas. Ahora hablaré un poco de la historia para entrar más en detalle. A principios de los años 50, en un difícil contexto de posguerras y con las ideas del movimiento moderno estancadas, la arquitectura tomó un camino distópico, del cual el artista Dionisio González ha recopilado lo mejor o lo peor según se mire desde diferentes puntos de perspectiva, ¿verdad? A lo cual en un trabajo que Ivory Press ha transformado en exposición bajo el nombre de Concrete Island y que se enmarca dentro del Festival of the Photo España. Los que visiten la muestra podrán contemplar y observar una serie de trabajos que estudian los aspectos y consecuencias distópicas de los impulsos arquitectónicos que están diseminados por Europa a principios de los 50. La generación de arquitectos y urbanistas que apareció en la época de la posguerra proyectó una ciudad alternativa que alternaba logros tecnológicos de la industria bélica y la investigación aeroespacial. Tras un ejercicio de utopía social y constructiva, las ideologías brutalistas devinieron distópicas por el uso monolítico del hormigón, por su dureza sensorial y por el índice de criminalidad que se afianzaba en los espacios ciegos, los corredores y los pasillos. Parte de su fracaso también se debe a la desconexión con el entorno urbano, al que trata de sustituir con gestos autosuficientes, y a la conversión de estas grandes estructuras en guetos autoexcluyentes al alejarse las clases medias y acomodadas de estas comunas residenciales. Pues con esta reflexión de fondo, el proyecto de Dionisio González pretende ahondar más en este movimiento que marcó un tipo de estructuras muy personales. Que se encuentra la civilización en un mundo catastrófico. De vigilancia como cámaras o drones integrados en el diseño. A principios de los años 50, en un difícil contexto de posguerra y con las ideas del movimiento Moderno. se me olvidó. Estos modos de evitar surgen como problema en nuestra relación con la naturaleza y ¿verdad que sí? ¿De verdad que sí? Estos modos de evitar surgen como problema en nuestra relación con la naturaleza. Espera, te ves. El cual ha hecho casi 100 obras relacionadas con este tipo. Estos modos de evitar generan el problema de nuestra relación con la naturaleza. Nos muestran de esto, podemos ver cómo las edificaciones están... Ay, no. 1 minuto y 26. No, ¿cómo se guarda?